En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hemos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Ay, lo dijo. Y la iglesia donde yo tengo mi primer encuentro con Cristo está en mi barrio. Okay. Y los padres de los jóvenes de aquella iglesia, todos me conocen como el delincuente del barrio. Ay, Pero yo estaba tan vacío en ese momento que yo, sabiendo lo que iba a hacer, yo caminé con la intención de que o él me mata o yo lo mato. Planificando precisamente cometer un asesinato un miércoles a las 11 de la noche, sentado en el balcón de mi casa, el Espíritu Santo me habla. Bienvenidos y saludos a nuestro programa Unidos en Cristo. Váyanse conectando, por favor, a nuestro programa. Y si se quieren conectar a nuestro programa en YouTube, oficial Unidos en Cristo OFC, o Instagram Unidos en Cristo OFC, vamos a darle la gracia y el honor a nuestro Señor por compartir hoy otro día, otro sábado, para compartir la palabra del Señor. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Para nosotros es más que un privilegio poder llegar a cada uno de sus hogares, donde se encuentra, si está manejando, si está en cualquier sitio, si está en un parque. Gloria al Señor. Recuérdese que Dios tiene un plan de salvación para su vida. Bueno, hoy en este día nos sentimos contentos. Gloria a Dios, a pesar de que hace un frito cómodo, como decimos, pero hoy tenemos, gloria a Dios, un invitado muy especial y es el pastor Alex Rodríguez. Vamos, un aplauso a eso, un aplauso. Muchas gracias. Pastor, si pudiera, ¿verdad?, saludar a nuestra audiencia en el día de hoy, sería un honor. Claro, saludos a todos los que se conectan. Le pedimos que desde ya vayan compartiendo este programa, que sé que va a ser de mucha edificación. Quiero darle las gracias al ministro Johnny y al ministro Dauri por darme la oportunidad de compartir en esta plataforma. Yo pienso que cada vez que se nos da una oportunidad para compartir la palabra, hay que aprovecharla. Jesús, Santo Gloria Dios, al Señor. qué bueno. Gracias. Sí, pastor, si pudiera, ¿verdad?, darnos una pequeña biografía de quién es Alex Rodríguez para que sí la gente pueda conocer un poco más de usted. Claro, Alex Rodríguez, actualmente soy el pastor de la iglesia Casa Revelación Oasis. No el pelotero. No el pelotero, sin pelota. Ay, santo. Nunca jugué béisbol. Ay, santo. Yo bromeando le digo a la congregación que yo soy un boxeador frustrado porque yo de niño me gustaba el boxeo. Ay, santo. Ay, padre. Sí, pero gracias a Dios ahora mismo estamos hace ya 10 años pastoreando la iglesia Casa Revelación Oasis aquí en Providence, en la Eddy Street, en el 1090 de la Eddy. Y soy padre de familia, tengo 2 hijos hermosos. Mi hija acaba de cumplir años hace 2 días. Ayer, el día 9 cumplió 18 años. Ya no tengo bebé. Ay, santo. Y tengo un hijo varón de 20 años. Así que una familia hermosa que Dios me ha permitido tener. Y hace más de aproximadamente 25 años que vivimos aquí en el estado de Rhode Island. Aunque nací aquí, pero me crié en Puerto Rico. Soy puertorriqueño. Sí, soy del pueblo de Vega Baja, en Puerto Rico, del norte de la isla. Sí. Qué bueno. Sí. Qué bendición. Y aquí estamos sirviéndole al Señor hace ya aproximadamente 25 años le servimos al Señor. Qué lindo. Pero pastoreando 10 años. Qué bueno. Sí. Qué bendición. Bueno, vamos a entrar a lo más importante, que se trata y se basa el tema. El tema es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La misericordia de Dios en su naturaleza divina es de bondad, de amor y compasión. La misericordia de nuestro Señor no depende de los méritos humanos, sino que es una expresión de salvar, perdonar y restaurar. Los fundamentos principales de la misericordia de nuestro Señor se basa en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios. Santo Dios. Porque Dios, ¿qué es amor. Este capítulo y verso de la Biblia nos explica y nos enseña que la misericordia de nuestro Señor es un amor incondicional y sin límites. Así es. Dios no quiere la condenación del ser humano, sino que su salvación y que tengamos una comunión con Él.
Su misericordia es un puente de ¿qué? De reconciliación, de arrepentimiento y perdón. Por eso Lucas capítulo 5, verso 32 nos dice y nos explica, no he venido a llamar a justos, sino que a pecadores, ¿a qué? Santo. Al arrepentimiento. Gloria al Señor. Dauri, Sí, pastorales, Rodríguez, Pastor. ¿verdad? Si pudiéramos explicarle a las personas, para usted, ¿qué es la misericordia de Dios? Vamos a comenzar de esa forma. Tremendo. La misericordia de Dios se manifiesta en su máxima expresión Santo Jesús. a través del sacrificio de Jesucristo en la Dios cruz. mío, lo dijo. Y creo que la misericordia de Dios se extiende mucho más de lo que nosotros estamos acostumbrados a oír. Dios mío. Estamos acostumbrados a oír de que la misericordia de Dios es simplemente para el perdón de nuestros pecados, pero Santo. la misericordia de Dios se manifestó para traer aún mucho más que eso. Santo Eso Jesús. solamente diría yo que fue el comienzo de todo. Ok. El Santo. perdón de nuestros pecados fue el comienzo de todo, sino que la misericordia de Dios se extiende para, como dijiste en el verso que leíste, para no solamente perdonar nuestros pecados, sino para restaurar. Dios Y mío. cuando tú restauras algo, la palabra restauración es volver algo a su estado original. Lo dijo. Oh, Entonces, Santo Dios. Me llama la atención porque cuando se habla de la misericordia de Dios, no solamente se habla del perdón de nuestros pecados, sino que se habla de llevarnos a la esencia de lo que Dios creó cuando Dios creó al hombre. Mío, Señor, Padre. Y devolvernos lo que un día perdimos. ¿Sabes? Nosotros estamos acostumbrados a oír que Cristo vino a buscar al perdido, pero no fue al perdido, sino que Él vino a buscar lo que se había perdido. Lo dijo. Y lo que se Santo. había perdido es Dios mucho mío. más que simplemente nuestra comunión con Dios, sino que lo que se había perdido era algo que Dios nos había entregado desde el principio. Dios mío, Y Señor, la misericordia Padre de Dios Santo. viene a devolvernos ese diseño original por Ok. el cual Dios nos creó. Déjame hacerte una preguntita bien Claro que fácil. sí. Como mi hermano Harold no se encuentra, ¿cuáles son las características de la misericordia de nuestro Señor? De lo que tú estás. Explícanos las características. ¿Por Bueno, qué y para qué? Vuelvo y repito, la misericordia del Señor se manifiesta primero que nada, es amor. Santo lo dijo. Es amor. Amén. Primero que todas las cosas es un amor incondicional, como tú acabas de decir. Yes. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hemos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros Amén. primero. Ay, lo dijo. Pero después dice, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros Dios mío, pecados. Señor. ¿Sabes? Primero, la paga del pecado, para Ok. volver a conectarnos con el Dios Padre. mío. Pero luego de ese paso, ¿para qué Dios va a perdonar mis pecados? Simplemente para perdonarme. Ok. ¿O es que Él espera algo más de mí? Dios mío. Entonces, no solamente perdonar mis pecados, Él perdonó mis pecados, pero Él quiere que yo vuelva al diseño de hijo. Dios mío. Y que yo vuelva a caminar bajo la autoridad y la comunión que Él nos dio en el principio. Santo Jesús. ¿Entiendes? Yo creo que la misericordia de Dios se manifiesta. La mayor característica de la misericordia de Dios es el amor. Santo lo dijo. El amor. Dauri, ¿qué tiene Amén. para decir? Sí, otra cosa también, pastor, ¿verdad, Alex? Y es que muchas veces nosotros vemos a Dios, ¿verdad? Como lo tomamos como, ¿verdad? En un cierto aspecto, una cierta área. Y la misericordia es tan grande que abarca todo, ¿verdad? Santo. Nosotros estamos vivos es por su misericordia. Santo. Respiramos por la misericordia de Dios, porque si hubiera sido por nosotros, ya hubiésemos sido destruidos. Entonces, qué importante, amigo que nos escucha y hermano, es la misericordia de Dios, que aún nosotros siendo malos, ¿verdad? Dios nos permite, ¿verdad?, respirar y vivir. Dios mío. Porque mucha gente dice, Dios mío, yo no entiendo por qué quizá alguien comete tantos errores y nosotros mismos tanto le fallamos a Dios, y Dios tiene misericordia. Es por el amor que Dios tiene hacia nosotros. Entonces, Santo. la misericordia es más que solamente un aspecto de nuestras vidas, sino con respecto a todo lo que encierra nuestras vidas. Así es. La Pastor. misericordia de Dios se manifestó desde el momento en que el hombre falló. Desde el momento en que el hombre pecó, ya Dios comenzó a mostrar su misericordia. Al ver la desnudez, a cubrir la desnudez, a hacer una promesa de que llegarán los días donde pondré enemistad entre la simiente del hombre y la simiente de la serpiente. Santo. Y todo eso, ¿verdad? Y las promesas que Dios comienza a hacer desde el principio. Incluso la misericordia de Dios resuena a través de todo el Antiguo Testamento. Dios mío, explícate.
David decía en uno de los salmos más famosos de David, el Salmo 23, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días. Dios mío, santo. No solamente eso, sino que me llama la atención que cuando Esdras, Nehemías y Zorobabel deciden levantar nuevamente el templo que había sido destruido, Santo. dice que reúnen al pueblo. En el libro de Esdras, y en el libro de Esdras lo puedes leer, y en el libro de Nehemías, dice que reúnen al pueblo y descienden todos como un solo hombre a poner los cimientos del templo. Ahora, lo que me llama la atención es la declaración que hacen mientras están poniendo los cimientos del templo. Ay, ellos santo. decían, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Wow. Santo Jesús. Entonces, esa declaración nos deja saber, mira, hay que entender la dinámica, porque lo que se está echando es el cimiento. Ay, santo, lo el dijo. El cimiento es lo que sostiene el edificio. Dios mío. Pero en el cimiento se está haciendo una declaración. Ay, lo dijo. Y entre la declaración que se está haciendo, se está hablando del bien y se está hablando de la misericordia. Dios mío. Eso es lo que sostiene la iglesia. La iglesia. Ese es el cimiento de la iglesia. Santo. El bien y la misericordia. Dios de Dios. mío, Santo Dios. qué palabra, Dios mío. Mira, David. y la misericordia de Dios es tan grande que nosotros muchas veces no queremos tener misericordia de una persona, ¿verdad?, que no haya hecho daño, ¿verdad?, que no haya difamado a nosotros. Entonces, nosotros solamente queremos que Dios aplique la misericordia hacia nosotros, ¿verdad? Pero cuando alguien te hiere, cuando alguien te falla, ¿por qué no aplicar también la misericordia? Perfecto. Tremendo tema. Porque muchas veces la gente malinterpreta, ¿verdad?, que el ser misericordioso, como Jesús le dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, muchas veces nada más queremos que la misericordia se aplique hacia nosotros y no nosotros aplicarle hacia demás. Por ejemplo, cuando alguien, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, amen a sus enemigos. Gloria al Señor, porque es muy fácil amar a quien te ama, pero a quien te hiere, a quien te difama, a quien habla mal de ti, gloria a Dios. Incluso aún sea mintiendo, gloria a Dios, tú tienes que amarlo. Dios mío. No nos vayamos tan lejos. A veces amar al hermanito que no te cae bien en la iglesia. Dios mío. My God. ¿Ah? Dale de comer, dale de beber. Porque a veces queremos aplicar la misericordia, pero yo le digo a mi iglesia, como pastor, yo le digo, yo he aprendido a sufrir de amnesia. Ay, santo. Una amnesia que yo mismo me la autopuse, yo mismo me la puse. Porque es mejor olvidar que arrastrar con esa ofensa. Estamos entrando en un 2025. Yes. Santo Dios. ¿Por qué arrastrar con la ofensa del 2024? Ay, lo dijo. ¿Entiendes? Suelta eso. Yes. Si tú quieres, incluso la misericordia es tan importante que hay una condición solamente. Hay una condición que detiene la misericordia. Explícate. De Dios. ¿Quieres saberla? Yes. Ok. La condición que detiene la misericordia de Dios es que Dios dijo, porque si vosotros no perdonáis a los que nos ofenden, Dios mío, yo tampoco los perdonaré. a Ay, lo dijo. Entonces es lo único que detiene que tú no perdones. Yes. Si tú no perdonas, es difícil que Dios te perdone. Wow. Entonces, a veces mejor, aunque tú estés ofendido, mejor hacer una oración y decirle a Dios, tú sabes qué, el perdón y la misericordia no es un sentimiento. Okay. Es un acto de fe. Es un paso de fe. Santo Dios. Es aplicarlo en obediencia a la palabra. Mío. Yo decido perdonar. Yes. No lo siento. Okay. Porque ¿quién siente? ¿Quién que esté ofendido siente perdón? Yes. Entonces, yo tomo la decisión, porque Dios me amó, porque Dios me mostró su misericordia. Yo tomo la decisión ahora también de aplicar ese perdón a alguien que tampoco se lo merece. Yes. Pero se lo doy como me lo dieron a mí. Dios mío, Señor. Y otra cosa también, pastor, que se da es que, por ejemplo, Dios nos ha perdonado a nosotros, nos ha salvado, y nosotros no queremos como mostrar esa misericordia sabiendo que yo he fallado también y que si Dios me perdonó a mí, Dios puede perdonar a otra persona. Entonces, muchas veces nos convertimos nosotros en juez diciendo, no, lo que tú hiciste es demasiado grande, pero bárbaro, como yo digo, si Dios te perdonó a ti, Dios puede perdonar a otra persona. Claro, eso tiene que ver con la actitud, el corazón que tenga la persona, porque si la persona sí quiere recibir el perdón, Dios lo perdona. Ahora, si una gente se mantiene, ¿verdad? Es decir, hostigado de que no quiere, ¿verdad?, recibir el perdón de Dios y no muestra fruto de arrepentimiento, ya es otra cosa. Pero muchas veces nosotros nos convertimos en jueces, ¿verdad? Que Dios nos perdona cosas malas y de que descubrimos de que alguien está haciendo algo
algo malo, queremos crucificarlo. Ay, lo dijo. Entonces, el problema que nosotros tenemos santo. hoy en día es que nosotros queremos ser más buenos muchas veces que Dios y determinamos quién va para el cielo y quién va para el infierno. Hermano, si Dios lo perdona a usted, usted tiene que tener misericordia de aquel Dios que mío, está lo haciendo algo dijo. mal. Bueno, ¿cuál es el propósito principal de la misericordia de Dios? Santo. Yo quiero explicarle a los televidentes que estén viendo este video ahora, en este momento, en este lugar, en Unidos en Cristo. ¿Cuál es el propósito principal de la misericordia de nuestro Señor? Primeramente es restaurar la relación entre Él Santo. y la humanidad. Segundo, mostrando su amor ¿qué? Infinito. Exacto. Y ofrecernos ¿qué? La salvación. Su objetivo específico es salvarnos ¿de qué? Del pecado y de la condenación. El gran propósito de nuestro Señor es que todos seamos ¿qué? Salvos. Exacto. Santo Dios. Por eso, este capítulo y verso es el centro de todo de lo que estamos hablando y se encuentra en Lucas capítulo 19, verso 10. Nos dice y nos explica, el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar Y a Lo que se salvar. había, y a salvar lo que se había perdido. Nuestro Señor no solo nos perdona, sino que nos da fuerza para cambiar Exacto. y crecer espiritualmente. Por eso, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, nos dice y nos explica, si alguno está en Cristo, Nueva. nueva criatura es. Pero en Mateo capítulo 11, verso 28, nos dice y nos explica, nos dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo lo haré ¿qué? Descansar. Descansar. Explícate, mi hermano, ¿qué es lo más principal? El principio. ¿Qué es lo que determina la misericordia de nuestro Señor? Claro. Si me dejas elaborar 2 minutos. Santo. Amén. Fluye, varón. Quiero amarrar algunas cositas. Mira, en Levíticos, en el capítulo 16, en el verso 14 específicamente, se menciona, ¿verdad? Se está hablando del derramamiento de la sangre que se hacía en el antiguo pacto, que es sombra. Los que han estudiado teología entienden que el antiguo pacto es sombra de lo que venía de manifestarse o de lo que había de manifestarse en el nuevo pacto a través de Santo Jesucristo. Señor. Y dice en Levítico capítulo 16, verso 14, dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo, oiga esto, 7 veces en aquella sangre, de aquella sangre, Señor 7 veces. Jesús. ¿Sabes que Jesucristo derramó 7 veces su sangre? Santo. 7 lugares que Jesucristo derramó su sangre nos revelan el propósito del Padre, mostrar la misericordia hacia los hombres, porque como tú acabas de leer, Él vino a rescatar y a salvar no solamente al perdido, sino lo que se había perdido. Ay, Santo, lo dijo. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, para entender cuál es la medicina Santo. que necesitamos aplicar, primero tenemos que dar el diagnóstico de la enfermedad. Santo, lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que el hombre perdió? Cuando Dios crea al hombre, Dios le dio autoridad, le dio dominio. Dice que le dijo al hombre, de todo lo que está en la tierra puedes comer excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Le dijo, pero ejercerás el dominio sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, sobre todo lo que hay en la Santo tierra. Jesús. Dios le dijo al hombre, tú tienes dominio. Sí, Señor. Entonces Dios puso al hombre como la corona de la creación, como una autoridad sobre la tierra. Santo Jesús. Entonces el hombre, al perder esa autoridad, ahí está algo que tenemos que entender. Porque entonces, ¿qué fue lo que se perdió? Se perdió la autoridad que Dios le dio al hombre cuando Dios lo creó. Dios el mío. hombre pierde completamente su autoridad y pasa de ser un hijo a ser considerado como una simple oveja. Y Dios mío. lo viste con las pieles de una oveja. Ahora bien, perdimos esa autoridad. Pero Jesús derrama su sangre 7 veces. Santo. En esos 7 lugares donde Jesús derramó su sangre, Santo. Jesús estaba en cada uno de esos lugares devolviéndonos algo que habíamos perdido. Por ejemplo, en el primer jardín, que el primer Adán, como se le llama, ¿verdad? Porque a Jesús se le llama el segundo Adán. El primer Adán, en el primer jardín,
cuando Dios le dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios le está revelando su voluntad. Pero él decide hacer su propia voluntad en un jardín, en el jardín del Edén. Dios mío. Pero viene el segundo Adán en un segundo jardín, el jardín del Getsemaní. Ay, lo dijo. Y en el jardín del Getsemaní derrama por primera vez su sangre. Santo. Dice que en el jardín de Getsemaní tuvo un momento decisivo Jesús. Y dice que él sabía que tenía que cumplir la voluntad de su Padre, pero él decía, si es posible, pasa esta copa de mí. Yes. Pero que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. O sea, el primer Adán hizo su propia voluntad. El segundo Adán nos devolvió, al derramar su sangre, la capacidad de que el hombre vuelva a caminar bajo la voluntad de Dios. Dios mío, lo dijo. Gloria al Señor. Vuelva a caminar bajo la voluntad de Dios. Santo Jesús. Luego dice que el sudor mezclado con sangre cayó en el suelo del jardín. Ahí se redimió algo. Wow, explícate. Se redimió la capacidad de que el hombre vuelva a caminar bajo la voluntad de Dios. Se redimió la maldición que Dios le había dicho al primer Adán. Le dijo, ahora porque pecaste con el sudor de tu frente, ¿sabes? Una maldición, fue una maldición. Yes. Le dijo, con el sudor de tu frente vivirás, ¿sabes? Tendrás que comer, trabajar con el sudor de tu frente. O sea, quiere decir que sobre el trabajo había una maldición, pero ahora el segundo Adán suda sangre y redime la honra del trabajo. Ahora el trabajo es bendición. Ay, santo, lo dijo. Pero no solamente eso, la sangre cae en la tierra. Y la tierra es redimida, porque esa tierra había sido maldita. Dice, maldita será la tierra por causa tuya. Dios mío. ¿Sabes? Ahí comienza un acto de misericordia. Ese fue solamente un solo de los 7 derramamientos. Son 7. ¿Sabes? Si te hablo de los 6 más. Si te hablo de 6 más, mira, en el jardín de Getsemaní, los latigazos de Roma. Si te hablo de la corona de espinas, si te hablo de las manos traspasadas por los clavos. Santo. Si te hablo de los pies traspasados por los clavos. Si te hablo de la sangre en su rostro cuando fue desfigurado. Y si te hablo de la lanza en su costado, te estoy hablando de los 7 lugares. Las 7 cosas que Jesús redimió, que el Padre redimió a través de la sangre de Jesucristo, que estaban en sombra en el antiguo pacto, porque 7 veces se iba a tirar la sangre en el propiciatorio. Y 7 veces Jesús derramó su sangre. Oye, que la misericordia de Dios, Dios mío, es más profunda de lo que nosotros nos imaginamos. Jesús. Que, una de las cosas también que con respecto a la misericordia es que el mismo salmista David, ¿verdad? Cuando peca, ¿verdad? Que dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Tú sabes que yo descubrí que muchas veces que cuando tú tienes misericordia, ¿verdad? El Padre, eso como una descarga, ¿verdad? Eso como cuando tú te liberas de algún peso, ¿verdad? Que Dios, el Padre, deposita sobre ti cuando tú aplicas la misericordia hacia otro. Entonces, qué importante es la misericordia. Sí, hermano, usted que se encuentra, ¿verdad? En un lugar donde usted cree que el único, ¿verdad? Que está padeciendo y que está sufriendo y que le están haciendo solamente algo a usted. No, vea la misericordia, lo que Jesús pasó, mío, ¿verdad? Santo. Por eso dice en Juan, ¿verdad? Capítulo 1 del verso 6 y 7, dice que a los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. Lo dijo. Pero a los que lo recibieron, le hizo potestad de ser hijo de Dios, ¿verdad? Ahí le dio la potestad. O sea, quiere decir que la declaración es errónea, que mucha gente dice por ahí, es que todos somos hijos de Dios. No, espérate. No, que ahí es lo que estoy, al punto que quiero llegar es que mira cómo se muestra la misericordia, ¿verdad? Que Dios no tiene que ver, ¿verdad? Con tu pasado, que mucha gente dice, oye, yo fui demasiado malo, yo fui demasiado terrible, gloria al Señor. ¿Tendrá Dios misericordia de mí? Otra pregunta, pastor. Ay, ahora que estamos, ¿verdad? Entrando en función, como dice. ¿Se ha descarriado usted alguna vez? Mire, obviamente yo le contaba tras bastidores aquí a ustedes un poquito de mi historia. Y cuando yo llego a los caminos de Jesucristo, yo tuve una experiencia maravillosa que me cambió la vida. La misericordia de Dios mostrándose. Y comienzo a caminar con el Señor, pero yo tenía una reputación en el barrio donde yo me crié, en Puerto Rico. Y la iglesia donde yo tengo mi primer encuentro con Cristo está en mi barrio. Y los padres de los jóvenes de aquella iglesia, todos me conocen como el delincuente del barrio. ¿Qué sucede? Y yo no los juzgo ni los culpo, porque yo tengo hijos ahora. ¿Se me entiende? En aquel momento yo no lo entendía. Pero ustedes que tienen hijos saben que a veces llegan muchachos a la iglesia que vienen de la calle, que vienen de cosas violentas, que vienen. Entonces uno, por cuidar y proteger a sus hijos, uno dice, ten cuidado, no, o sea, aunque está en la iglesia, ten cuidado, no quiero que te hacer. Uno quiere proteger a sus hijos como buen padre.
Pues a mí me sucedía eso. Los jóvenes de la iglesia no se juntaban conmigo, no se relacionaban conmigo, porque tal vez sus padres se lo prohibían. Y yo entiendo. Casi todas eran damas también. Entonces, jovencitas, y yo soy un varón, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Si hacían actividades de jóvenes, a mí no me invitaban. Si hacían algo, si se reunían en algún lugar, yo no iba. Porque no, ¿sabes? Los papás tal vez protegiendo. Están hablando de un muchacho que salió de la prisión. Pero eso fue cuando tú empezaste. Cuando yo empiezo. Yo estoy 6 meses tocado, pero impactado por lo que Dios hizo en mi vida. Pero al no tener alguien con quien relacionarme dentro de la iglesia, comienzo a relacionarme con mis viejas amistades. Ay, santo. Entonces ahí viene lo que tú acabas de preguntar. Me doy un resbalón que me salgo de la iglesia. ¿Entiendes? Pero ya yo había tenido una experiencia que había marcado mi vida. Y aunque me salí, siempre me acordaba de lo que Dios había hecho y siempre le clamaba, aunque estaba lejos. Señor, ten misericordia. Señor, levántame. Señor, dame una oportunidad. Señor, dame esto. Señor, levántame. Me vine para los Estados Unidos pensando que un cambio de escenario me iba a cambiar. Pero a veces los problemas... Tú puedes cambiar de escenario, tú puedes irte a un lugar diferente, pero si el problema está dentro de ti, ay, padre, no sirve de nada. Entonces, a donde iba repetía la misma conducta. ¿Qué sucede? Finalmente acá vuelvo a entrar a los caminos del Señor, llevo a mi esposa y me salgo de la iglesia. Entonces mi esposa se queda. Y mi esposa se mete en se vuelve una guerrera de oración y de ayuno. Y a través de eso, vuelve Dios y muestra su misericordia. No me descarrié me descarrié 2 o 3 veces. Y en esas 2 o 3 veces empezando mi caminar, hasta que finalmente Dios me dio ese ultimátum y me habló. Y recuerdo una despedida de año del 2003 para el 2004. Recuerdo el llamado que Dios me hace del altar a través del pastor que estaba haciendo el llamado. Sin saber que yo había dicho en mi casa, él repite las mismas palabras que yo dije y me hace un llamado. Y me dice... Estoy esperando por ti porque esta puede ser tu última oportunidad. Dios mío. Santo Dios. Y desde ese día corrí al altar hasta el día de hoy. ¿Qué tiempo hace que tú te descarriaste en ese tiempo? De que viniste Eso a Puerto fue Rico, en el... duraste 1 año, 2 años descarriado. Duré como aproximadamente 2 años entre un entra y sale, ¿sabes? Pero ya en la despedida del año del 2003, ahí le dije al Señor, recuerdo que cuando di ese paso de reconciliarme, le dije a Dios, te voy a tomar en serio. Te voy a coger en serio. Y hasta el día de hoy. Mi hermano, ¿qué se siente? Yo nunca me he descarriado por la gloria del Señor y no puedo hablar cosas negativas ni positivas porque uno no sabe dónde uno va a llegar mañana. Pero ¿qué se siente cuando uno entra al Señor y uno se descarría? ¿Qué tú sientes en tu alma, en tu espíritu? ¿Es algo que te jala? ¿Algo que tú sientes? ¿Qué hay dentro de ti que te hace retornar otra vez a la iglesia? Es el recuerdo, Dios es mío. La semilla, es las experiencias vividas. Que cuando... aún estando rodeado de lo negativo, aún estando en los escenarios más hostiles, yo recordaba, y aún estando en momentos bien difíciles, recuerdo que en un momento de esos descarriados, un moreno, un afroamericano de aquí, me confundió con una persona, le habían dicho algo y me estaba confundiendo con esa persona y me iba a matar. Y yo caminé hasta el frente de él él tenía una pistola y yo sabía lo que él iba a hacer. Pero yo estaba tan vacío en ese momento que yo, sabiendo lo que iba a hacer, yo caminé con la intención de que o él me mata o yo lo mato. Y en ese momento, cuando yo llegué cerca de él, recuerdo que alguien gritó, ¡hey! Le gritó el nombre de él y le dijo, no es él. Y él se detuvo. Entonces, obviamente después que uno recapacita, uno se acuerda y uno dice, Dios en ese momento estaba el Padre ahí, protegiéndome, su misericordia estaba ahí, ¿sabes? La mano de Dios, y uno ve la mano de Dios y la misericordia de Dios en esos momentos oscuros, ¿sabes? Donde Dios te protege, donde Dios te muestra su amor una y otra vez tú estando perdido. Yo estaba en un punto de droga y ahí llegaban los predicadores a hacerme un llamado. Dios mío. Y Dios me mostraba su amor. Y yo llegaba a mi casa y esos actos me quebrantaban. Tú sin tener ese pensamiento. No, yo estando en una venta de droga, llegaba un predicador. Oh, Dios mío. Cosas increíbles, ¿sabes? Y yo recuerdo que había un muchacho que no voy a mencionar su nombre porque es conocido aquí en Rhode Island. Él es un DJ ahora de una radio secular y oro por él para que un día vuelva otra vez a ser ese hombre de Dios que un día fue. Ese muchacho estaba bien metido con Dios y ese muchacho me seguía. Yo me metía en las barras a hacer transacciones y hacer cosas. Y allí se metía él detrás de mí. Mira, vuelve a Cristo, vuelve a Cristo. Y me sacó, lo logró. Él fue uno de los instrumentos que Dios usó para sacarme otra vez de esa vida.
¿entiendes? Wow. Bueno, mis hermanos, yo quiero que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Estamos hablando de la misericordia de nuestro Señor. ¿Qué hace el Señor cuando nos toca? El Señor te transforma, te cambia. Lo mismo que está hablando mi hermano, yo lo pasé lo mismo. Yo vengo de un mundo que yo no quería vivir, pero cuando Jesucristo me tocó, me cambió, me transformó. Pero todo se basa y se trata de ¿qué? De la gran misericordia que nuestro Señor tiene. ¿A qué? Hacia nosotros. Por eso que debemos de compartir nuestra historia. Sí. ¿Para qué? Para que las personas que nos estén viendo ahora mismo puedan comprender que de donde nosotros salimos, podemos ser transformados en nuestro Señor. Yo quiero que usted, si está viendo nuestro programa Unidos en Cristo, que usted este video lo pueda compartir para que usted vea qué hace el Señor. Si usted no está yendo a una iglesia, yo le voy a permitir en el nombre del Señor, en Cristo Jesús, que usted busque de nuestro Señor. Porque el que cambia y el que transforma se llama el Señor. Sí, pastor, si pudiera, ¿verdad? Hace un momento atrás, detrás de batidores, como decimos, usted nos compartía el testimonio, cómo llegó al... Porque como estamos hablando de la misericordia, eso para que usted vea, mi hermano, lo que Dios puede hacer con una persona que aún no se imagina que Dios puede tener misericordia. Santo. ¿Cómo fue esa experiencia, su testimonio acerca de cuando usted se convirtió a los caminos del Señor? Yo venía arrastrando con muchos traumas desde la niñez, porque a los 11 años mi papá, que para mí era el hombre más fuerte, más... tú sabes que los niños ven a su padre como el hombre más fuerte, el superhéroe. Y mi papá era veterano de guerra. Mi papá tenía un hombre de carácter. Y de repente a los 11 años le da un stroke, un derrame cerebral que lo dejó como un niño. ¿no? Él perdió el conocimiento, él perdió el habla, perdió un lado de su cuerpo completo. Casi lo mata. Yo recuerdo que ahora esa figura fuerte pasó a ser como mi hijo, porque yo tenía que, a los 11 años, tenía que ayudar a mi mamá a bañarlo, a limpiarlo, a cambiarle un pañal, tú sabes, todo eso, y era bastante fuerte. Para un niño de 11 años. Para un niño de 11 años. Esa falta de paternidad me llevó a las calles. Para hacer un resumen rápido, esa falta de paternidad me llevó a las calles, a las personas equivocadas. Esas personas equivocadas me llevaron a la delincuencia. La delincuencia me llevó a las cárceles, y en las cárceles me metí en las drogas. Entonces, salgo de la cárcel finalmente después de una sentencia de 5 años en Puerto Rico. Corro varias cárceles del país en Puerto Rico. Vivo en cárceles fuertes, ¿sabes? Rodeado de delincuentes. Y salgo peor que como entré. La cárcel no me rehabilitó. Eso es lo que hace la cárcel. Exacto. Entonces salgo de ahí y recuerdo que no conocía del Señor. Pero después de un tiempo estando afuera, perdido, recuerdo que ya la mente que tenía era diferente al joven que entró. Ahora lo que quería era experimentar otro tipo de delincuencia. Antes vendía droga, antes bregaba en la calle, ahora lo que quería era experimentar lo que era quitarle la vida a una persona. Santo. Entonces, planificando precisamente cometer un asesinato, un miércoles a las 11 de la noche, sentado en el balcón de mi casa, el Espíritu Santo me habla. Santo. Por primera vez. Escuchen. Perdido, con arete, con un cigarrillo en la oreja. Es más, me estaba fumando un cigarrillo. Y tenía otro cigarrillo puesto aquí, apagado en la oreja, fumándome un cigarrillo. Dios mío. Y estaba perdido, ¿sabes? Delgado. Ya estaba maquinando lo que iba a hacer. Maquinando lo que iba a hacer. Traté de hacerlo y se me frustraron los planes. Y por la frustración de que no me había salido el plan, estoy abriendo mi boca y maldiciendo y diciendo cosas y perdido. Y en mi casa ya la gente me daba por... Imagínate, ya este muchacho no tiene manera de que cambie. Y los vecinos, nadie se atrevía a decirme nada. En mi casa era el punto de contacto donde llegaban todos los delincuentes, los asesinos, llegaban todos a mi casa. Entonces, ahí se reunían, ahí habían armas, a veces armas de fuego, habían droga. Mi mamá no lo sabía. A veces mi mamá se ponía a orar y Dios le mostraba, mira, en el cuarto está el sitio, ve y busca. Y ahí encontraba. Tú sabes. Entonces, la cosa es que ese miércoles a las 11 de la noche yo tengo una experiencia con Dios y me hace pararme de allí, de aquel balcón, y comenzar a buscar una iglesia a esa hora. En un barrio caliente a las 11 y pico de la noche. Wow. Y salgo y para hacer la historia corta, llego a una iglesia donde había una señora pequeñita, Ivette se llama, que la tengo en Facebook, estaba limpiando las alfombras del altar con una aspiradora y yo me le metí para allá adentro. Wow. Pero ahí Dios no tenía cualquier mujer. Dios tenía una madre que había tenido un hijo similar a mí. Había tenido un hijo y ella había orado por un hijo que era similar a mí. Cuando yo entro,
El hijo de ella está en los baños. Ok. Cuando ella dice, vamos a orar, y yo veo a ese muchacho que sale de los baños, todo lleno de tatuajes de la prisión. Yo digo, esto, ¿sabes? Ahí Dios tenía una madre que había orado por un hijo que estaba en la misma cosa que estaba ahí. Entonces, ella comienza a orar por mí, esa experiencia me comienza a marcar la vida. Incluso ella dijo unas palabras, que hasta el día de hoy yo vivo esas palabras. Ella dijo que hacía unas semanas había venido una profeta a la iglesia y había dicho, en esta iglesia, por esa puerta, señaló la puerta por donde yo entré, habían 3 puertas en la iglesia. Digo, por esa puerta va a entrar un joven en estos días cargado de problemas. Yo tenía 21 años. Va a llegar cargado de problemas que nunca se han visto en esta casa, pero lo que Dios va a hacer en la vida de ese joven le va a cambiar la vida a muchos. Y hoy yo vivo el cumplimiento de esas palabras. Dios mío. ¿Sabes? Yo donde quiera que voy, veo el cumplimiento de esas palabras. Que un día marcaron mi vida. Yo no lo veía. Cuando me lo dijeron, yo dije, esta mujer está loca, porque yo no soy ni cristiano, yo soy un tipo de la calle. Pero lo que Dios dijo lo cumplió. Ella dio la palabra. Bueno, vamos a entrar a lo más importante. Sí. ¿De qué estamos hablando? Es de la misericordia. Así es. De lo que está hablando mi hermano. La misericordia de nuestro Señor es lo que nos cambia y nos transforma. Esto se manifiesta en diversas maneras. Primeramente, quiero explicar que Dios muestra su amor, su compasión y su perdón hacia nosotros. Estas manifestaciones se describen tanto en las Escrituras como en la vida diaria. Esto nos enseña y nos explica cómo el perdón de los pecados y cómo debemos arrepentirnos correctamente, como dándonos una nueva oportunidad de empezar de nuevo, lo mismo que tú estabas hablando. Así lo explica nuestro Señor cuando perdona a la mujer que adúltera. Sí, así es. ¿Qué nos dice Juan capítulo 8, verso 11, por favor? Tampoco yo condeno, ¿ok? Vete y no peques más. Esto nos demuestra y nos enseña que Dios da tiempo y oportunidades. ¿Para qué? Para arrepentirnos, como nos sucedió a mí, a ti y a Dauri. La paciencia de nuestro Señor nos demuestra su gran ¿qué? Misericordia hacia nosotros. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos dice y nos explica, el Señor es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios en su misericordia cuida de sus criaturas, de nosotros, de la humanidad, y provee lo necesario para nuestras necesidades. La mayor manifestación de Dios fue cuando envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Quiero hacerte una preguntita, mi hermano. Claro. Podemos entender todo lo que nos sucede en la vida, pero ¿qué es lo más grande que el Señor tiene para su humanidad? Wow. Santo Jesús. Para el propósito. Santo. Lo más grande que Dios tiene para su humanidad se llama propósito. ¿Por qué nos llama a Él cuando Él nos ve nosotros como tú vienes de ese mundo, yo vine de ese mundo, sabiendo que nosotros estamos muertos en espíritu y en verdad? Porque Él sabe porque Él ya tiene diseñado un propósito. Santo lo dijo. Mira. Padre Santo. La palabra propósito, ¿sabes? Nosotros a veces hacemos de esta palabra un cliché. Ay, mira, Dios tiene un propósito contigo. Sí. Y no saben. Pero no saben lo que están diciendo. Ay. La palabra propósito hay que entenderla. Porque la palabra propósito es diseño original. Dios mío. Es la intención original. Dios mío. O sea, esta silla que estamos aquí sentados, el que se le ocurrió por primera vez crear una silla, la intención original de la creación de la silla fue para que el hombre se siente. Dios mío. ¿Entiendes? Ese es el propósito. Yes. Entonces, para entender el propósito del hombre, tendríamos que ir al momento donde Dios lo creó. Ay, lo dijo, lo dijo. Mío. Y hay que entender, vuelvo y repito, por eso es que yo estoy haciendo énfasis y hincapié en que la misericordia de Dios vino para perdonar nuestros pecados, Santo. pero para devolvernos nuestro propósito. Dios mío. Y nuestro diseño original. Santo. ¿Entiendes? Y
Es importante entender eso, porque si tú no entiendes lo que tú perdiste, no vas a entender lo que necesitas. Ay, Dios mío. Padre Santo, explícate. Santo Dios. Explícate. Entonces, si no entiendes cuál era tu propósito, mira, el hombre que no conoce su propósito, la peor tragedia del ser humano no es morir. Ay. La peor tragedia del ser humano es vivir una vida sin conocer su propósito. Ay, lo dijo. El hombre que no conoce su propósito es como coger una secadora de cabello. A las mujeres les gusta mucho el blower, especialmente a las latinas les gusta mucho el blower. El blower, que nosotros, la secadora de cabello, conectarla a la corriente y agarrar la secadora de cabello, llenar la bañera o la tina, como le dicen en algunos países, de agua y coger la secadora de cabello y meterla debajo del agua. Si tú haces eso, 3 cosas van a suceder. Número 1, la secadora de cabello va a terminar dañada. Ay. Número 2, el agua donde está esa secadora de cabello se va a cargar de electricidad. Y número 3, todo el que entre en esa agua va a terminar dañado, va a terminar afectado. ¿Qué sucede? Así es el hombre que no conoce su propósito. Santo. Se daña el mismo, Ay. daña su atmósfera y daña a todo el que está cerca de él. Dios mío. Por eso es importante que nosotros conozcamos nuestro propósito. Y la única manera de conocer nuestro propósito es conociendo a nuestro Creador. Santo lo dijo. Es conociendo a nuestro Creador, es conociendo al Padre a través de Jesucristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 13. Dice, pero ahora en Cristo. Ay. Por eso es que es importante esto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por medio de un acto de misericordia del Padre. Santo. Por el medio de esa sangre, Él nos hizo cercanos a nosotros. Santo. Por eso es importante entender estas cosas. Una de las cosas que Jesucristo redimió en la cruz fue nuestra salud. Ay. La Biblia dice que le dieron latigazos en Roma. Pero esos latigazos, cuando tú estudias a profundidad, los latigazos, la cantidad de latigazos que le dieron a Jesús fue exactamente la cantidad. Son 39 latigazos y existen 39 enfermedades básicas en el ser humano, de las cuales se derriban todas las otras enfermedades. Dios mío. De las cuales se derriban todas las otras enfermedades. 39 enfermedades básicas, o sea, 39 enfermedades fundamentales de las cuales se derriban. Pero Jesús llevó 39 latigazos para devolvernos nuestra salud. Cuando se le dio la corona de espinas, la cabeza, cuando la Biblia habla de cabeza hay que entender de lo que se está hablando, porque la cabeza es gobierno. Y cuando nosotros perdimos el gobierno, nosotros perdimos el gobierno, cuando perdimos la autoridad. Entonces Jesús viene, lleva una corona en su cabeza para devolvernos a nosotros el diseño de que somos, ¿qué dice la Biblia que nosotros somos ahora? Somos reyes y sacerdotes. Pero cuando estábamos perdidos, estábamos lejos. No éramos reyes, éramos unos perdidos. Pero ahora somos reyes nuevamente por medio de Jesucristo. Se nos devolvió la autoridad, se nos devolvió. Oye, la cabeza es gobierno. A donde tu cabeza piense que vas a ir, ahí tu cuerpo va a ir. ¿Entiendes? Cuando la Biblia habla de cabeza, cada vez que la Biblia habla de cabeza hay que entenderlo, porque Jesucristo dijo unas palabras que a veces nosotros nos ponemos muy religiosos y decimos, ay, mira que Jesucristo era pobre, porque Él dijo, las zorras tienen guarida, las aves tienen su nido, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hay que entender eso, porque pensamos que Jesucristo era pobre. Jesucristo no era pobre. Jesucristo tenía finanzas. Dice que había un tesorero, dice que había mujeres que donaban de su riqueza para el ministerio de él. Entonces, cuando Jesucristo dijo, las zorras tienen guarida, hay que entender eso, porque ¿para qué va una zorra a su guarida? Cuando la zorra va a su guarida, ¿sabe dónde está entrando? En su dominio. Lo dijo. En su gobierno. Lo dijo. Está entrando en su entorno y está entrando en un lugar donde se reproduce. Dios mío. Cuando el ave va a su nido, ¿dónde está yendo? Está yendo a su dominio, a su gobierno, y está entrando en un lugar donde se reproduce. Pero Jesucristo dijo, yo miré las instituciones del mundo, miré a los fariseos, miré a los seduceos, miré a los filósofos, miré esto, miré aquello, y no encontré dónde poner mi cabeza, que es gobierno, mi gobierno. Ahora Jesucristo hizo una institución nueva. ¿Cómo se llama esa institución? Santo. Se llama la iglesia. Y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza. Lo dijo. Él es el gobierno. Santo Jesús. Entonces Él nos devolvió a nosotros el gobierno. ¿Sabe? Hay un montón de cosas que la misericordia de Dios nos devolvió que nosotros todavía a veces ni la sabemos. Pero precisamente, mira lo que dice, ¿verdad? En Hebreo, hablando de Jesús como gran sumo sacerdote. Dice el capítulo 4, verso 16, dice, acerquémonos pues confiadamente, ay Dios mío, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar para
y hallar gracia para el oportuno socorro. Socorro. Es decir, que todo se fundamenta en Cristo. Para Todo alcanzar está la en Cristo, misericordia, todo. tenemos que acercarnos a Jesucristo. Todo. Bueno, Gloria al Señor. de lo mismo que estamos hablando, yo quiero entrar a un capítulo de la Biblia que se encuentra en Salmos, capítulo 136, verso 1. Porque su misericordia Santo que Dios. es eterna. De lo que estamos hablando. Gloria a El Dios. significado de este capítulo es que Dios nunca dejará de amar que Santo. su creación. Nunca. De lo que estamos hablando. Por eso nosotros éramos que inmerecedidos Ajá. de la salvación, de lo que tú estabas hablando. Por eso depende de nuestro mérito. De nuestro mérito, ni de nuestras acciones. No depende de nuestro sino que Dios la ofrece gratuitamente. Incluso hasta cuando no lo mereceríamos. Exacto. Esto nos enseña y nos demuestra, mis hermanos, y lo explica Éfesos, capítulo 2, verso 8. Nos dice y nos explica, por gracia Soy salvo. soy salvo No por obra. medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de nuestro Señor. Y esto, No es por obra, para que nadie se gloríe. amén. Y esto es universal. La misericordia de nuestro Señor es para toda ¿qué? La humanidad. Para toda la humanidad. Sin distinción de raza, No para o unos, cultura. no para unos elegidos específicos. Ay, no, ay, no, no, ay. no. Así lo dijo. Es para todos. Santo Jesús, el amor de Dios se extiende. Yo quiero explicarle cómo a justo y a pecadores por igual. Exacto. La explicación y la traducción se encuentra en Salmos, capítulo 145, verso 9. El Señor es bueno con todos. Eso nos explica. Su compasión se entiende a toda su creación. Por eso, cuando David escribió el Salmo, David sabía el gran amor que él tenía a la humanidad. Así es. Daurina. Sí, pastor, yo tengo, ¿verdad?, una pregunta. Claro. Gloria al Señor. En estos tiempos, ¿por qué? Hablo de la iglesia, ¿verdad? Porque obviamente una persona que no conozca de Dios quizás no va a entender esto o no va a practicar esto. ¿Por qué hoy en día en la iglesia, muchos de los miembros de la iglesia han perdido este factor tan importante que se llama la misericordia? ¿A qué se debe de que la gente, por ejemplo, ya no está teniendo misericordia o empatía con la gente cuando ve un necesitado en la calle? ¿A qué se debe esto? Creo que, ¿verdad? Yo estaba haciendo un diagnóstico de eso los otros días. Ok. Y creo que estas cositas tienen mucho que ver. Ay, ¿Por qué? la tecnología. La tecnología. ¿Por qué? Mío. Porque nos sentamos un ratito a mirar ese teléfono, a ver videos. Y vemos un video donde vemos algo infantil. Luego le damos para arriba, vemos un video donde vemos algo violento. Luego le damos para arriba, vemos un incendio. Luego vemos una explosión. Luego vemos una pelea. Luego vemos algo infantil. Luego vemos algo cómico. Y vemos tantas imágenes que nos volvemos insensibles. ¿A qué se basa eso, pastor? Nos volvemos insensibles porque estamos ya hemos visto acostumbramos. lo que está fuera de lo que no es normal, lo hemos normalizado. Oh, santo. Entonces, eso hace que el amor de la gente se enfríe. Dios mío. Ya cuando tú ves al necesitado, como has visto tantos en las redes Tanto sociales, tiempo. no te importa, le pasas por el lado. Yes, ¿no? yes. Entonces, es lamentable, pero la Biblia dice que en los últimos tiempos, por la dureza del corazón, el amor de muchos se Se enfriará. enfriará, lo dijiste. Y es lamentable, pero estamos viviendo en esos tiempos. Yes. Le Estamos- pregunto esto, pastor, porque yo estoy últimamente viendo cómo, ¿verdad?, la insensibilidad hacia ciertas necesidades Sí. está escaseando. Vemos como cuando una persona llega a la iglesia, ¿verdad?, con una necesidad que se le ve por encima a kilómetros, y muchas veces nosotros, ¿verdad?, bueno, me incluyo también. Nosotros muchas veces ignoramos esa necesidad. Voluntariamente. Ay. Que entra un necesitado a la iglesia y muchas veces no se le pregunta cómo está, cómo te sientes, o darle un abrazo. Muchas veces, gloria a Dios, porque quizás nosotros
estamos más pendientes a cosas, ¿verdad? O maquinando otras cosas y no estamos pendientes a la necesidad. Muchas mujeres, ¿verdad? Que entran a la iglesia con necesidad de una vida de prostitución en la calle, de un adicto a las drogas, ¿verdad? Que entran a la iglesia y muchas veces se ignora a esta persona y no sabiendo que Dios lo condujo al lugar donde estamos, ¿verdad? Para darle una palabra, ¿verdad? Entonces nosotros debemos practicar la misericordia, no solamente, gloria a Dios, cuando hay cámara, cuando nos están viendo, cuando hay un escenario, sino si usted está pasando por un lugar, ¿verdad? Es como dice la palabra, yo entiendo que el amor de muchos se enfriará quizá por la condición, ¿verdad? Ya tú no puedes darle quizá alojamiento a una persona, ¿verdad? Y practicar la hospitalidad, ¿verdad? Por todas las cosas que pasan, ¿verdad? Pero también no debemos perder la misericordia y la empatía por las personas. A veces pasamos, ¿verdad? Por una calle y hay homeless desamparados que necesitan darle o un abrazo, aunque usted quizás no tenga algo dinero, o darle una palabra o algo de comer. Entonces nos abstenemos de hacer esto porque no tenemos un chiste en nuestra mente diciendo, no, si yo le doy algo, lo va a consumir de droga. Y no practicamos esto. Entonces debemos nosotros, gloria a Dios, me incluyo también, atender esa necesidad, que cuando entre una gente a la iglesia con necesidad, no en gloria y gozando en el culto nosotros, sino decirle a darle un abrazo, te siente bien, quiere que compartamos la palabra del Señor, porque yo he notado muchas veces que entran personas con necesidades y así mismo se van, varón. Entonces nosotros, Jesús está mirando esto, que estamos dejando ir la gente y no le estamos brindando la misericordia. Eso es lamentable. Jesús. Perdón, sí, coge. Cuando Jesucristo dijo, ¿sabe? Cuando nosotros vamos a darle a alguien, nunca deberíamos asumir para que esa persona va a utilizar lo que le vamos a dar. Eso es un grave error. Hay que obedecer lo que la palabra dice. Jesucristo dijo, el que te pida, dale. No dice cuestiónale. No dice asume para qué lo va a usar y luego dale. No. Dice, el que te pida, dale. Tú sabes que a veces dándole un dinero a un adicto, aunque sea un adicto, puede ser que tú le estés salvando la vida a una persona. Porque puede ser que ese adicto en la desesperación de no tener algo, vaya y trate de matar a una persona para quitarle el dinero. Y es mejor que tú le des 2 pesitos. Y si él los usó en eso, mira, Dios sabe, pero tú hiciste tu parte. Ahora bien, no es simplemente llenarle la comida, sino que es levantar a la persona, llenarle la barriga, sino levantarlo, es ayudarlo, es extender, es dar la milla extra. Es ahí donde la iglesia falla mucho. Lamentable. Y también, vuelvo y repito, muchas veces fallamos por las malas experiencias. Porque también está el otro extremo, donde ayudamos a las personas y le damos la mano, y le damos la mano, y le damos la mano, y luego de tanto darle la mano, luego nosotros los que le dimos la mano terminamos heridos porque se van del lado tuyo, con todo lo que tú le diste, con todo lo que tú hiciste por ellos, y se van y te maltratan o te laceran o te puñalan por la espalda. Y eso lamentablemente hace daño también. Es la vida. Es un problema que hay que saber manejar. Bueno, mis hermanos, pastor, ¿cómo se pueden comunicar con usted? Su iglesia, el horario, ¿de dónde proviene? ¿Dónde está su iglesia? Nuestra iglesia está en el 1090 de la Eddy Street en Providence. Mi número de teléfono personal es el 401-489-4256. Yo lo tengo en las redes sociales. ¿Sus redes sociales? Sí, mis redes sociales, Facebook, Instagram, me pueden buscar. Pueden buscarme en Facebook como la iglesia Casa, o sea, no iglesia, no ponga el pronombre iglesia, sino Casa Revelación Oasis. Facebook Casa Revelación Oasis. Los horarios de nuestro servicio, son los domingos a las 1:30 p.m. Y actualmente estamos haciendo un cambio para los viernes a las 7 de la noche. Viernes 7 de la noche. Servicios viernes 7 de la noche, domingo 1:30 p.m. Los miércoles tenemos escuela de liderazgo online. Tenemos también consejería los miércoles. Y ahí pues estamos para servir siempre. Obviamente las consejerías son a través de citas, a través de unas citas previas. Pero todos estamos ahí para servir. Estamos en el 1090 de la Eddy Street para servirle siempre. Qué lindo. Bueno, si una persona necesita una oración, yo quiero que usted comparta nuestro video y vea de qué se trata este programa. Si usted necesita ahora mismo que lo oremos por una necesidad, por algo, yo quiero mandarle que oremos fuertemente por la esposa de nuestro hermano Harold Santana. Amén.
que se encuentra hospitalizada. Gloria Yo al quiero Señor. que cada persona que esté viendo nuestro programa pueda orar por ella para que sea sana. Y ya para terminar nuestro programa, le damos las gracias a nuestro Señor por todo lo que sucedió. Pastor, muchas gracias por compartir la palabra del Señor. ¿Cuántas veces tú crees que lo podemos invitar? Una 1400. Bueno, vamos a tratar de invitar a nuestro pastor. Fue una palabra de edificación. Gracias, Pastor, gracias. gracias por compartir la palabra con nosotros en Unidos en Cristo. Y esto será hasta... La próxima. Muchas Pero bendiciones. antes de irnos, ¿verdad? Primeramente quiero decir, ¿verdad? Disculpar, ¿verdad? La cual extrañamos, ¿verdad? A nuestro hermano Harold, Harold, que yes. es parte de de esto, ¿verdad? No es de lo este mismo. propósito, gloria a Dios. Y deseamos recuperación pronta para su Yes. esposa. Así es. Pastor, ya una última, ¿verdad? Un último consejo para nuestra audiencia, ¿verdad? ¿Qué podemos decirle acerca de la misericordia? Como si una persona, ¿verdad? Que quiere practicar la misericordia y como veníamos hablando, porque le han fallado tantas veces, ya dice, Dios mío, yo quiero ser misericordioso con la gente, pero no muestro como, no recibo lo mismo. Entonces, ¿qué consejo podemos darle a las personas que quieren practicar la misericordia, pero han sido heridos tantas veces que tienen temor? El consejo mayor está en la palabra. Ay, lo dijo. No os cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si nos desmayamos. mío. O sea, no te canses de hacer el bien. Yes. Mire, el hecho de que una persona no te corresponda Ujú. igual, ¿verdad? De la misma manera en que tú lo ayudaste, le serviste, no tiene que detener no tiene que detenerte en hacer el bien, porque tu esencia como cristiano, como hijo de Dios, es hacer el bien. Santo. Si la persona no te corresponde igual, tranquilo, eso habla Ok. eso habla más de esa persona que de ti. Tú no cambies por nadie. Santo Tú Jesús. sigue hacia adelante, sigue haciendo el bien, así que sigue aplicando la misericordia. Recuerda que lo único que puede, como dijimos anteriormente, lo único que puede detener la misericordia de Dios en tu vida es que tú no tengas misericordia de otro. Así que sigue extendiendo esa misericordia, sigue extendiendo el amor, que a su tiempo tendrás una cosecha. Bueno, pastor, ya para terminar, ¿nos puedes dirigir una oración Claro para que sí, terminar? claro que sí. Santo. A través de todos los que nos están viendo, Sí, señor. a través de todas las redes sociales que nos están viendo, a través de este programa, quiero dirigir mi oración hacia cada persona que está al alcance de nuestra voz, Sí, Señor. para que no solamente oigas acerca de la misericordia, sino que la experimentes. Yo quiero que ore fuertemente por la esposa de mi hermano Harold Santana. Claro que sí, claro que Diana, sí. se llama Diana, Diana, por favor. Diana Yes. está en el hospital, Diana. Ya está en el hospital, está hospitalizada, Ok. por favor. Yes. Vamos a empezar orando por Diana. Padre, gracias Tuya por es este la momento, gloria, Señor. Padre, te presentamos a la distancia Digno a eres, Diana Señor. ahí en ese hospital, Señor. Para ti no hay Tú eres nada un Dios de imposible. amor, un Dios de poder, un Dios de misericordia. Espíritu Santo, Señor, obra, Señor. nosotros creemos, Señor, que Con tu mano, tú eres un glorifica, Dios Señor, que tiene Espíritu oídos Padre. y oye, que tiene Valoramos la boca y palabra, habla Señor, que toda y enfermedad que respondes para al ti no hay clamor de nada tus hijos. Señor, nos imposible, unimos. Tu palabra dice que donde dos se unan Por en tu tu nombre y llaga pidan fue algo en la nosotros, tierra, tú tú eres responderás. santo, Señor, Señor. nos ponemos de acuerdo por la vida de Diana, Pasa Señor. tu mano sana. Y te pedimos, Señor, que tu mano poderosa se ponga sobre aquel lugar donde ella está, Señor, y que Espíritu ahora mismo Santo tú de Dios, tomes dominio, tú tomes control de esa habitación, de ese hospital, que tú establezcas tu gobierno, tu reino, que tú pongas un perímetro divino alrededor de esa habitación, Yes, Señor, Señor, que a esa habitación Ángeles solamente sanadores, entren Señor, en el las nombre personas de que Jesús. tú autorizas para la mejoría de nuestra hermana Diana, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús y envío una palabra de vida. Declaramos, Señor, unidos en fe. Como dijo Jesús, enviamos la palabra hacia donde ella está, Sí, Señor, y Señor, declaramos Señor. sanidad sobre ella. Declaramos que tú la restauras, que tú aceleras el proceso de recuperación en el nombre de Jesús, porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, porque tú llevaste, Señor, Todo nuestras lo que dolencias, pidiéramos nuestras al Padre enfermedades en tu nombre, en la cruz del sea Calvario. hecho. Declaramos sanidad sobre la nombre vida de Jesús, de Diana. Señor. Muestra tu amor y tu misericordia, la Hay que hemos poder estado en hablando tu hoy, nombre, Señor, sobre la vida de Diana, Señor. También, Señor, mira cada persona que estuvo hoy al alcance Sí, de nuestra Señor. voz, Señor. Padre, Si hay ministra, alguien que nos está Señor, escuchando, si hay alguien que va a escuchar esto luego, Si hay alguien, Señor, que Señor, está atravesando por un que momento donde piensa que el tiene amor un de Dios momento no es suficiente difícil, para Señor. alcanzarlo, quiero decirte que Dios te ama Oh, tanto Espíritu Santo, y está tan Dios cerca de ti mío. como el aire que respiras, que Dios Sana puede tu herida, levantarte. Señor, Dios Así mío, que yo del declaro en el alma. nombre de Jesús que su mano se extiende del para levantarte, corazón, Señor, que aunque en la el vida nombre te haya de empujado Jesús. con violencia, la mano de Dios está Espíritu extendida Santo para de Dios. levantarte, Tu amor no Señor. sea cortado, En el nombre de Señor. Jesús, En el nombre extiende de tu Jesús. amor, extiende tu misericordia y declaramos que
que tú levantas al caído, que tú levantas a aquel Espíritu de que Dios. está pasando por momentos de depresión, por Venimos, momentos Señor Dios mío, en de incertidumbre en contra su de toda vida, y depresión. declaramos que tu Ahora, misericordia Señor se Dios mío. muestra en medio de ese escenario. Todo Tú te diagnóstico conviertes, Padre, en el depresivo, protagonista Señor. del Ahora, escenario Señor Dios adverso, y tú te muestras como el Dios que Jehová, suple, Dios como el mío. Dios que sana, Todo que tú te estancamiento. muestras como el Dios que levanta al Santo, caído en todo el nombre poderoso de encerramiento, Jesús, Señor Señor. Dios mío, Padre. Declaro vida, Señor. Si hay En el alguna nombre de persona que tiene Jesús. problemas de adicción, Trae trae salud libertad, mental. Señor, en el nombre de En el Jesús, nombre de Señor. Jesús. Si hay alguien que tiene, siento en mi espíritu hablar de esto, porque liberación, mientras Señor, mientras Padre. hablo esto, siento que hay una mujer que nos va a ver, Dios que mío, Señor. tiene un quiste canceroso en Mío, el seno Señor. derecho, pero Dios Oh, te pone todo su quiste mano se va, sanadora en el nombre y de se va Jesús y de desaparece Nazaret, milagrosamente para la Oh, gloria de por su tu nombre, para llaga fuimos mostrar nosotros su curados, misericordia en el Señor. nombre de Jesús. A través de estas ondas radiales, el Espíritu Estirpa, Santo se mueve y estirpa, llega hasta Señor, donde ti. donde En el está nombre ahora. de Jesús, Señor, declaro, Uy, la Señor, que tú brashen libertas, de que tú ley, sanas en el rabasonda. nombre de En el Jesús, nombre de Señor. Jesús. Y te damos gracias porque tú eres un Normaliza, Dios de poder, Señor, todo un Dios de diagnóstico, misericordia, Señor. Cancelamos y Aleluya. anulamos. Te damos toda En el la nombre gloria de y la Jesús. honra a ti, Señor. Por el poder Amén. de tu palabra. Gracias. Bueno, gracias por compartir la palabra del Señor con nosotros. Gracias a ustedes por Unidos invitarme. en Cristo. Y esto será hasta La próxima. próxima. Dios le bendiga y Dios le guarde, gloria a Dios. Y gracias a cada una de las personas, ¿verdad?, que estuvieron sintonizando nuestro programa en el día de hoy. Son muchos. Bueno, Milagro Mercedes, Ibe Sánchez, Gabriel Rodríguez, mi esposa Miguelina. Gabriel Rodríguez, mi hijo. Oh, Dios. Oh, sí. Ay, santo. Tenemos Ay, el hijo Ibe en la Sánchez, casa. una hija espiritual. Ay, El hijo en la Ahí casa, está. gloria a Dios. Ahí está. Ramos Gelson, son muchísimos. Raúl López, Melania Vallejo. Raúl López es mi apóstol, Gloria- mi pastor. Ay, 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 Sí, ay, el ay, apóstol, ay. el apóstol Dios Raúl mío, López. estamos llenos en la casa. Gloria al Señor. Gracias, ¿verdad?, por cada una de las personas que han sintonizado nuestro programa, y esperemos que Dios le haya hablado en este día y Dios haya ministrado su corazón. Dios le bendiga y Dios le guarde.